Muy buenas noches, gracias por su sintonía en Debate con Nacho Castillo. Soy Eduardo Arévalo y esta noche tenemos el gusto de recibir en el estudio para conversar a Carolina Alas Franco, investigadora del Departamento de Estudios Económicos de FUSAES. Bienvenida, gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias por la invitación, un gusto para mí estar con ustedes. También nos acompaña Álvaro Trigueros, director del Departamento de Estudios Económicos de FUSAES. Álvaro, bienvenido. Gracias, Eduardo, y mucho gusto a todos los que están descansando en sus casas. Muy bien, vamos a saludar también a quien hace posible este primer segmento de debate, la Central de Seguros y Fianzas, líder en fianzas. Los salvadoreños somos valientes. Somos solidarios. Juntos saldremos adelante. Como siempre, ánimo y a luchar. Protejamos a los que más amamos y caminemos juntos con fe. Comprometidos con el progreso de El Salvador. La Central de Seguros y Fianzas, su centro de confianza. Muy bien, comencemos, Carolina, hablando de unas mejoras en los indicadores pues, que se ha observado en el informe que han presentado ustedes en los primeros 6 meses del año. En remesas, exportaciones y sector construcción, pues se han visto, a diferencia del año pasado, pues que estábamos quizás en la etapa más dura de la pandemia, se ha visto una mejora. Efectivamente, hemos visto en varios indicadores un buen repunte, como ya lo decía, en el crecimiento económico, en las exportaciones, remesas, pero aquí tenemos que considerar que hay 2 factores que están incidiendo en este buen resultado. Y son factores externos, sobre todo. Uno es la buena recuperación que ha tenido la economía estadounidense. Recordemos que dependemos mucho de la economía estadounidense, tanto por ser nuestro principal mercado de exportación, como también por ser el origen de la mayor parte de las remesas que nosotros recibimos. Y luego también por el efecto rebote. Consideremos que 7.9% fue la caída del PIB. La caída más grande en la región y por lo tanto es lo normal que siempre después de una caída tan grande haya una recuperación, pero también por eso es importante que se analice no solamente con respecto al 2020, sino también con respecto al 2019 y también debemos de considerar que probablemente en el segundo semestre, en los meses próximos, esta recuperación podría ir bajando un poco y llegar más a las tasas de crecimiento más bajas que hemos estado viendo, porque ya el plan Biden ya va a finalizar y eso va a implicar que también el impulso que está teniendo la economía estadounidense también va a afectar que no podamos pues mantener este ritmo de crecimiento. Álvaro, es decir, no hay que ser optimistas, pero no tanto, y no es como 2 más 2 decir, si estos 6 primeros meses pues, fueron buenos, los siguientes van a ser mejores o igual, o sea, no es esa la tendencia. Exacto, ese es uno de los mensajes con los que arrancamos en esta posición institucional y como acaba de decir Carolina, el salto es temporal y estamos regresando a la tendencia a largo plazo. Pero además de eso, o sea, debemos de ver la realidad del país. O sea, el país está pasando por una situación difícil. La pandemia continúa. Empresas y familias todavía están golpeadas por la crisis económica que se ha vivido el año pasado. El empleo en el sector privado todavía está debajo de lo que se tenía en febrero de 2020. Falta todavía más de 10,000 empleos, sin agregar que cada año la fuerza laboral crece 50,000. Entonces, hogares están golpeados, la pobreza ha aumentado, la desigualdad también ha aumentado y como un síntoma de la gravedad de la situación, en los últimos 10 meses, hasta julio de este año,
El año fiscal en Estados Unidos se empieza en octubre, ¿verdad? Y termina en septiembre. Entonces, hasta julio habían sido detenidos en la frontera entre México y Estados Unidos casi 75,000 salvadoreños. De todas las edades, bastantes niños. Hace poco circuló un video de 2 niñas que quedaron solas, abandonadas. Y así hay muchos niños, familias o jóvenes solos que van a buscar oportunidades. Entonces, si aquí en El Salvador estuviéramos bien, no existiera esa migración. Entonces, creo que tenemos que tomar en cuenta que la situación del país no es nada halagüeña. Mucha gente cuando escucha hablar de estos informes, porque también lo mencionaba en un informe la ANEP, el tema del incentivo en los Estados Unidos, incluso de los bonos que se dio de ayuda y que eso había ayudado también a la recuperación económica, dice, ¿por qué hablan de Estados Unidos si es un tema netamente local o la generación de empleo que se genera aquí? ¿Por qué tiene una estrecha vinculación Estados Unidos o la economía de Estados Unidos y el apoyo que se da con El Salvador? Sí, bueno, eso no es nada nuevo. Estados Unidos, como país individual, es el principal socio comercial del Salvador, tanto en exportaciones como en importaciones. También más de 2, casi 3 millones, porque la cifra ha ido aumentando. Casi 3 millones de salvadoreños residen en Estados Unidos, ya sea legal o ilegalmente. Entonces, los lazos que existen con Estados Unidos son sumamente fuertes y no se puede ignorar, ¿verdad? Entonces, como explicaba Carolina, en Estados Unidos hubo una política macroeconómica, o sea, fiscal y monetaria expansiva. Entonces, en ese jalón de crecimiento, se traslada al Salvador vía nuestras exportaciones y también vía remesas. Muy bien. Ahora, Carolina, el índice de percepción del clima de inversión en la encuesta de dinámica empresarial da datos interesantes, 21% durante el segundo trimestre del 2021. El índice de confianza empresarial en el mes de junio registró una nueva caída. ¿Por qué estamos viendo este fenómeno? Sí, el índice de percepción del clima de negocios, luego de que finalizó la pandemia, había mejorado lentamente porque todavía estábamos en cifras negativas, pero luego en el segundo trimestre ha caído a menos 21%, y eso lo que nos indica que son más las empresas que consideran que hay un clima negativo para la inversión. Y esto ha estado, cuando se les pregunta a los empresarios qué ha sucedido, está mucho relacionado con la incertidumbre política. Hay muchas medidas que se han tomado que han generado incertidumbre dentro de los empresarios, y aquí vemos que hay una nueva caída. Estos índices son índices que nos permiten ver cómo medir cuál es ese clima de negocios, y por lo tanto lo que nos indica es qué tanto hay, digamos, probabilidad que aumente la inversión, y recordemos que la inversión es crecimiento. Ahí estamos viendo en pantalla, Álvaro, una de estas gráficas donde se marca exactamente el índice de la percepción del clima de la inversión, cómo ha ido fluctuando. Sí, así es. Como se puede ver, al inicio del gobierno actual hubo una mejora en la percepción del clima de inversión, pero inmediatamente cuando inició la pandemia y la crisis internacional, la percepción del clima de inversión se vino hasta abajo, llegando al récord de menos 80, que es lo más bajo que hemos tenido en la historia de este indicador. Luego, con la reapertura, ¿verdad? Después de la gran cuarentena que tuvimos, con la reapertura se empezó a recuperar, como dijo Carolina,
y llegó a un cuadrante positivo, hasta 7.2, el primer trimestre de este año. Correcto. Pero después rápidamente, el segundo trimestre cayó a menos 21. ¿Pero por qué tanto? O sea, ¿qué factor habría desencadenado para que se diera tan estrepitosa caída? Acordémonos que el segundo trimestre, 1 de mayo, hubo un golpe de Estado. Se ha creado mucha incertidumbre en el país. Se ha ido alejando la posibilidad de llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y entonces, si ustedes pueden ver en la otra gráfica que teníamos allí, la siguiente gráfica, ya la vamos ahí está. Que es el índice de confianza empresarial. Esta encuesta tiene la ventaja que es mensual. La anterior era trimestral y llegaba hasta el 30 de junio. Pero esta, al ser mensual, llega hasta el 31 de julio. Y ya pronto vamos a tener la de agosto. Pero hasta el 31 de julio, ustedes pueden ver ahí al final, el último mes, que es julio, se ve también una caída en el índice de confianza empresarial, ¿verdad? Porque además ahí fue cuando se anunció en junio, se anunció la ley Bitcoin, después se anunció el 1 de julio el incremento de 20% en el salario mínimo, cuando pues las economías están golpeadas, ¿verdad? Y el desempleo pues se ve afectado por eso también. O sea, es un tema netamente de percepción política, de decisiones que se toman en el país, el cual afecta el clima de inversión. Sí, hay incertidumbre ahí, hay incertidumbre política, pero también hay incertidumbre económica, ¿sí? Y eso también, estos dos gráficos que vimos ahorita, es la percepción de las encuestas que le hacemos a las empresas domésticas, las que trabajan en El Salvador. Claro. Pero el otro gráfico que tenemos es el índice de riesgo país, ¿verdad? Que es un índice internacional y mide cómo nos perciben los inversionistas que compran los bonos del Salvador. Entonces ustedes pueden ver esa última línea azul que va para arriba, esa es la del Salvador, mientras que el resto, América Latina y Panamá, están tranquilas, ¿verdad? Y en El Salvador se ve bien volátil, con un incremento elevado del riesgo por estas medidas que tenemos. Y la ventaja pues es que ya tenemos este dato hasta el día de ayer, ¿verdad? Y se mantiene más o menos hasta donde está ahí. Entonces ese deterioro, lo que estamos diciendo es cierto que hay una recuperación fuerte de la economía, de exportaciones, remesas, aceleración de la creación de empleo también, aunque todavía no es suficiente, pero la economía no está sana. O sea, esto es como un enfermo que de repente se siente bien y se levanta bien feliz, pero la enfermedad todavía la tiene. Entonces, entonces ahí es donde nosotros decimos, ojo, ¿verdad? La situación no está bien. Y cuando nos pasamos a la parte de las finanzas públicas, los riesgos son sumamente elevados. Y eso es lo que vamos a hablar en el siguiente bloque. Desde ya le invitamos a que ustedes puedan participar de la entrevista a través de sus preguntas en las diferentes plataformas. El último segmento, ya sabe, es dedicado a ustedes para que nuestros invitados puedan dar respuesta a ello. Ya regresamos. Muy bien. Carolina, la percepción de riesgo de la deuda pública en El Salvador pues se sigue deteriorando por factores que hemos estado hablando. Sí, efectivamente, no sé si podíamos poner la gráfica que acabamos de ver. Ahí se mira claramente que el ENVI, que es un indicador que mide el riesgo país, ha aumentado para El Salvador y vemos como antes de la pandemia la línea azul, que es la que nos indica el riesgo de El Salvador, estaba muy cercana a la línea verde, que es la del promedio de América Latina. Estábamos por encima, ¿verdad? Y siempre estábamos bastante por encima de la de Panamá, que es otra de la otra economía dolarizada, además de Ecuador.
pero vemos que con la pandemia hay una tendencia de todos los países a aumentar su riesgo porque todos enfrentaron la misma pandemia. Pero el caso curioso para el caso de El Salvador es que vemos que se separa de la línea verde. Es decir, el margen que hay con respecto al ENVI promedio para América Latina es bastante grande. Entonces quiere decir que hay factores internos que están contribuyendo a que sea percibido el país como más riesgoso. Y son los factores a los que ya se refería Álvaro y que habíamos estado hablando y que hacen que El Salvador ahora esté mucho más elevado en su riesgo que el promedio de América Latina y mucho más elevado que Panamá. Y eso obviamente hace que la colocación de los letes, de los CETES, pues sea un poco más complicado, el pago, y ya sabemos lo que trae, ¿no? Eso lo que implica es que nos ven más riesgosos. Los inversionistas miran que el país tiene más riesgo, es decir, hay más probabilidad de que en determinado momento pudiera caer en un impago. ¿Y eso en qué se traduce? Eso se traduce que si usted es como un crédito en un banco, si usted lo miran como alguien que tiene mayor probabilidad de no pagar, le van a cobrar una tasa de interés más alta para cubrirse de ese riesgo. Y eso es lo que pasa. Por eso ahora si nosotros salimos al mercado internacional a tratar de colocar emisión de bonos, que es la deuda más cara, estaríamos pagando probablemente un 10%, lo cual es oneroso y no es sostenible para las condiciones del país. ¿Y eso qué pasa? Eso nos afecta a todos, porque algunas veces es que esa conexión no puede verse, pero una tasa de interés más alta implica que los bancos, ya vimos que también los bancos hoy que nos bajaron la calificación, Moody's al país también le bajó a 2 bancos, y también los bancos se van a fondear con recursos más caros. Al país no solamente va a tener que pagar una tasa de interés más alta, sino que también probablemente tenga un acceso más limitado a los recursos. Y cuando hay un acceso más limitado a los recursos, eso se complica, ¿verdad? Y más si no se tiene un plan para poder ordenar y para tener una proyección de corto, mediano y largo plazo que nos lleve a una trayectoria sostenible de la deuda, probablemente bajarla al 60%. ¿Y eso cómo afecta al ciudadano común? Eso le afecta porque si también usted quiere un préstamo, también la tasa de interés va a ser más alta y le va a afectar directamente, pero aunque usted no tenga un préstamo, la tasa de interés es uno de los factores que encarecen la inversión. Y si se encarece la inversión, algunos proyectos que probablemente con una tasa de interés más baja si eran rentables, ahora con una tasa de interés más alta no van a ser rentables y no se van a realizar. Y eso que le afecta al ciudadano común en que va a haber menos empleo. Y nosotros ya sabemos que tenemos un problema de bajo crecimiento y poca generación de empleo, por lo tanto, todo lo que hace que sea percibido como más riesgoso el país nos afecta a todos. Muy bien. Álvaro, estaba viendo las estadísticas que ustedes presentaban y hay una proyección de agosto a octubre, es decir, en 3 meses, el gobierno estaría necesitando, según la estadística, $400 millones por mes para cumplir con las obligaciones que tiene. Sí, precisamente debido a la situación crítica de las finanzas públicas, muchas personas nos preguntan ¿y hasta cuándo va a aguantar? O sea, en salvadoreño dice, ¿y cuándo va a tronar el gobierno? ¿Verdad? Entonces, nosotros desarrollamos pues este ejercicio de las necesidades de financiamiento del gobierno. Tratamos de desglosarlo, bueno, para todo el año, ¿verdad? Hacer la proyección para todo el año. Y también la proyección hasta 2025. Entonces tenemos 2 bloques. Lo que es 2021, cómo va a cerrar 2021 y cuáles son las necesidades de financiamiento cada mes, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, cada mes el gobierno necesita recursos. Necesita para financiar su déficit fiscal porque sus gastos son superiores a sus ingresos, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros aquí proyectamos, salió un poco menos porque ya el dato de julio ya está, de que había un déficit de $300 millones. Pero mensuales.
En promedio, ¿verdad? Bueno, menos de 300, ¿verdad? Pero luego, además de eso, mensual, también hay vencimientos de préstamos externos, ¿verdad? Que hay que amortizar los préstamos. También hay que amortizar las letes y los CETES. Entonces, solo si sumamos todo eso, por ejemplo, en agosto, que había unos fuertes vencimientos de, bueno, no eran en agosto, eran en septiembre, pero ellos decidieron pagarlos en agosto, llegábamos a una necesidad de financiamiento de 640 millones de dólares. Correcto. Pero identificados, o sea, que ya estuvieran aprobados y disponibles, solo encontramos 164. Entonces habría una brecha financiera de 475 millones de dólares para agosto. ¿Sí? Entonces la pregunta que es, ¿y cómo hacen para pagar eso? Entonces, ¿o cuáles son las opciones que tiene el gobierno? Entonces lo que hemos observado es que, por ejemplo, la tarjeta de crédito no la paga. La tarjeta de crédito son los letes. Entonces, cada vez que van a vencer 20 millones o 40 millones de letes, unos días antes emiten nuevos letes y con eso los pagan. Entonces la tarjeta de crédito nunca baja de saldo, o si baja nada más un poquito, porque ahora tienen el problema que no logran colocar todo lo que quieren. Entonces al final no terminan de resolver ese problema. Entonces ahorita entra una salvación, o sea, de cómo se van a pagar 400 millones en promedio de septiembre, octubre, noviembre, o hasta, aquí nosotros nos da hasta octubre, agosto, septiembre, octubre. Ahorita entró un préstamo, bueno, dos préstamos que fueron mencionados ayer en la plenaria, ¿verdad? Uno de 600 millones de dólares del BESIE y otro de 50. Entonces pareciera como que ese dinero ya entró, ¿verdad? Entonces son 650 millones de dólares y los dictámenes que están ahí en la asamblea dice que ese dinero está disponible para aumentar el presupuesto, ¿sí? Entonces eso lo están ingresando y con eso van a pagar el déficit que no tenía con qué pagarlo. Entonces se salvaron, digamos, con ese préstamo. Pero después viene noviembre y diciembre. En diciembre la necesidad de financiamiento siempre es grande porque se pagan los aguinaldos, se terminan de cerrar los proyectos del año y entonces se tiene que desembolsar más en inversión y en bienes y servicios. Entonces el déficit de diciembre siempre es más alto. Entonces todavía está la pregunta, ¿y cómo se va a financiar eso? Entonces ahí es donde nosotros planteamos varios escenarios, planteamos 3. Sí, puede haber más o puede ser una combinación de ambos, pero como para tener claro hacia dónde vamos. El escenario ideal. El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, porque ese envía una señal, ¿verdad? Una señal de que el país llegó a un acuerdo que va a ordenar sus finanzas públicas y eso le va a dar confianza. Bueno, esa es la expectativa de los inversionistas internacionales, que si se llega a firmar el acuerdo con el fondo, ese indicador que vimos de último, el ENVI, va a mejorar, o sea, el riesgo país va a disminuir y eso va a ser también un alivio para el marco macroeconómico del país y que nos podamos recuperar mejor y más sanos, ¿verdad? Muy bien, vamos a hacer una pausa, Álvaro, y seguimos hablando de los escenarios que tiene el país. Ya hablábamos del primero, el Fondo Monetario Internacional, llegar a un acuerdo, y es importante hablar de los otros dos. Vamos a la pausa y ya volvemos. Muy bien, Álvaro, estábamos pendientes, hablábamos de 3 opciones que tendría el país. Uno es un acuerdo, pasar por un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, pero habían otras alternativas, es que no se llega hacia un acuerdo. Sí, el segundo escenario, digamos,
es si no se obtiene el financiamiento internacional que se podría conseguir con el Fondo Monetario Internacional y las multilaterales, entonces el gobierno va a tener que buscar los recursos aquí, ¿verdad? Y ya lo empezó a hacer, ¿verdad? Por ejemplo, bueno, en primer lugar va generando un gran desorden financiero, ¿verdad? Porque están estos CETES que para este año vencían 865 millones de dólares en CETES, ¿sí? Y vencían en septiembre y en octubre. Entonces vino el gobierno y dijo, de los que vencían en septiembre, que eran 645.8 millones de dólares, dijo, voy a pagarlos adelantadamente. Entonces sacó un calendario de redención anticipada con 4 pagos, ¿verdad? 3 en agosto, el último fue el viernes pasado, con 203 millones de dólares, y el siguiente es este 3 de septiembre, donde los paga. Ahí está, ¿verdad? El último es 226.9 millones de dólares. Entonces el gobierno los está pagando, pero al mismo tiempo está emitiendo nueva deuda interna, pidiéndole pues a las instituciones bancarias, a otras instituciones financieras que se los compren. Esto se está haciendo, normalmente se hace en la bolsa de valores y todos podemos ver transparentemente, pero hoy no lo están haciendo en la bolsa, o por lo menos no visiblemente, ¿sí? Entonces ahí se ve que no tenían el dinero para pagarlos, cuando es sumamente raro, porque los CETES son créditos puente que se emiten cuando ya está asegurado otro préstamo. Por ejemplo, uno dice, conseguimos este préstamo con el BESIE, pero el BESIE lo va a desembolsar hasta septiembre, por ejemplo, ¿verdad? Pero ya está asegurado. Y eso fue hace un montón de meses atrás. Entonces, pero el gobierno necesita el dinero ya. Entonces dice, vamos a emitir estos CETES para ejecutar los gastos que se necesitan, y cuando desembolsen el préstamo, los vamos a pagar. Pero curiosamente y misteriosamente, ahora ese préstamo del BESIE ya no se ocupó para pagar los CETES, sino que se está ocupando para financiar aumentos del presupuesto. Entonces, eso es algo que está fuera de lugar, ¿verdad? Porque había un acuerdo, había un principio de que este era un crédito puente, y de repente ya no es crédito puente, sino que es un crédito permanente. Entonces es más deuda, y el país se va endeudando y endeudando al grado que este año se van a pagar 1.300 millones de dólares en intereses, solamente intereses. Imagínense lo que podría hacer el país con 1.300 millones de dólares. Podría ser 5 puertos de la Unión, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, o quizás es un mal ejemplo porque ahí está el puerto y no funciona. Sí. Entonces, eso es gravísimo, porque un préstamo, si se hace para invertir, con lo que se gana de la inversión, se paga. Pero si el préstamo se ocupa para gastar, como lo ha estado demostrando Carolina en sus estudios del presupuesto, que los préstamos se están yendo para gasto de consumo, para gasto corriente, para subsidios, pero no se van para inversión, para crecimiento económico. Entonces, en lugar, esto es como el préstamo puede hacer 2 cosas. O te saca adelante porque lo invertiste bien, o te hunde porque lo usaste mal. ¿Cuál sería la tercera opción que tiene el país? Bueno, la tercera opción es que no se consiga ningún financiamiento, y entonces el gobierno entra en un impago de la deuda,
¿verdad? Primero va a ser la deuda interna. Bueno, de hecho, el gobierno ya está incurriendo en impagos, ¿verdad? No le traslada a las alcaldías lo que debía. Acaba de hacer recortes al Ministerio de Educación, al Ministerio de Salud, a un montón de unidades. Les acaba de hacer recortes porque no tenía para pagar salarios, ¿verdad? Tampoco le ha transferido a las alcaldías. Ahora no tenía para pagar los CETES. Entonces, de hecho, ya está entrando. Bueno, no tenía para las becas de unos estudiantes que hicieron una manifestación ahí en Salvador del Mundo, ¿verdad? Que son jóvenes que quieren estudiar, quieren salir adelante, contaban con una beca que habían aprobado en la Asamblea Legislativa y ahora no se las están dando. Muy bien. Carolina, ¿qué significa entrar en impago? En la administración anterior, en el anterior gobierno, sucedió una situación de impago, las calificadoras de riesgo pues fueron muy duras ante esta situación y el país se vio obviamente afectado. Todos los gobiernos tratan de evitar llegar a un impago porque eso genera consecuencias graves en lo económico y en lo social. Los sectores más desprotegidos miran un deterioro en su calidad de vida y una mayor pobreza y por lo tanto es algo que se quiere evitar. Y el impago del 2017, en el cual hubo también factores políticos, ¿no? Más que todo para que se llegara a eso, creo que las mismas autoridades previeron eso porque pensaron que porque era un pago de deuda previsional que era interna, los mercados y las calificadoras no iban a reaccionar. Y vemos que no fue así, sino que nos bajaron la calificación, todo eso hizo que fuera más difícil, que obtuviéramos recursos, que fueran esos recursos caros. Y eso motivó a que rápidamente esa situación se revirtiera. Ahora, ese fue un caso en el cual momentáneamente estuvimos en impago y era una deuda interna. Ahora miremos con una deuda externa todo lo que podría pasar y en el caso en que realmente no se pueda pagar, ¿verdad? Y los países no desaparecen, pero sí entran en graves crisis. Tenemos el ejemplo de México, de Grecia, Argentina. Y eso a lo que lleva es, cuando caemos en una crisis fiscal, cuando se cierran las fuentes de financiamiento. Como ya decía Álvaro, no tenemos la bola de cristal y por mucho tiempo pues se puede decir, podemos caer en un impago, en una crisis, pero es algo que es una posibilidad real y que ya lo hemos visto en varios países y que lo que no queremos es que suceda en el país. Cuando eso sucede es como una cadena. El gobierno es el que empieza a que no tiene los recursos, a no pagar los salarios, a no pagar las pensiones, la gente quiere retirar su dinero, no puede, y todo eso contagia el sistema financiero, el sistema fiscal. La pobreza crece, el crecimiento baja, el desempleo, y eso nos afecta a todos los salvadoreños. Es un costo enorme y salir de esa situación también requiere mucho tiempo y mucho sacrificio. Entonces, no son palabras menores, sino que es algo muy serio para toda la ciudadanía y por eso es precisamente lo que se quiere evitar. Creemos que todavía estamos en un punto en el cual se puede evitar, no es una situación que ya precisamente tenemos varios escenarios, ¿verdad? Pero obviamente se necesita mayor disciplina fiscal y un programa que nos lleve a ordenar las cuentas. Muy bien. Álvaro, hay gente que está hablando de un escenario también en el que el gobierno lleve a cabo pues, una reforma de pensiones para obtener liquidez inmediata. Sí, mayor a la que permite ya. Sí, eso sería parte del escenario 2, ya sea en el corto plazo, ¿verdad? Aunque pues en el corto plazo parece que se están cubriendo las necesidades de financiamiento más con los préstamos que todavía se pueden obtener o con lo que se tiene depositado el gobierno en efectivo, ¿verdad? Que son cerca de 1.550 millones de dólares al 31 de agosto.
Entonces de ahí va sacando, de hecho ha sacado en los últimos meses más de 300 millones de dólares que le ha bajado, ¿verdad? Porque no ha tenido recursos de otro lado, los ha tenido que usar de su propio bolsillo. Entonces, a mediano plazo, por ejemplo, para 2022, estimamos que hay necesidades de financiamiento por 1.573 millones de dólares. Es decir, que todavía no se sabe con qué va a pagar eso, ¿verdad? Para sostener salarios, inversión, bienes y servicios, etcétera. Y en 2023, que hay un vencimiento de un bono de 800 millones de dólares, las necesidades de financiamiento son de 2.500 millones de dólares. Entonces, o sea, eso no se tiene que hacer algo fundamental para corregir esa tendencia. Y el escenario 1 es hacer el acuerdo con el Fondo Monetario. Ahora, en el escenario 2, el crédito interno se va a agotar porque el país es pequeño y el gobierno absorbe y ya no va a encontrar. Entonces uno de los potenciales fuentes podrían ser, no es que yo lo proponga, yo estoy en contra de eso, ¿verdad? Claro. Nosotros estamos a favor del escenario 1, ¿verdad? Pero se han anunciado reformas de pensiones. Entonces nosotros decimos, ojo, ¿verdad? El ahorro de los trabajadores es sagrado. ¿Verdad? No lo vayan a tocar, porque es tocar el bolsillo de todos los trabajadores y de los futuros pensionados, ¿sí? Pero la tentación es grande, ¿verdad? Ya se quiso robar una vez los fondos de pensiones, el gobierno, en 2017. Gracias a Dios, pues, la población se opuso y se detuvo esa confiscación de los ahorros de los fondos de pensiones en 2017. Y se hizo una reforma que realmente fue efectiva, ¿verdad? En muchos sentidos, con muchos beneficios, porque, por ejemplo, antes no se tenía una pensión vitalicia y con esa pensión se puede tener una pensión vitalicia. También con esa reforma se logró que disminuyera la carga fiscal, o sea, que al gobierno le costara menos. Muy bien. Entonces, pero ahora vuelve nuevamente la amenaza. Tema. Muy bien, tenemos que hacer la última pausa y regresamos con la participación de los televidentes a través de las redes sociales. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Vamos a la participación de los televidentes a través de la voz de Mao Hernández. Mao, buenas noches. Buenas noches, Eduardo. Buenas noches a nuestros invitados. Vamos con la participación de nuestros amigos a través de las redes sociales y el primero esta noche será Oliver Castro, que dice: algo que no debemos olvidar es que los menores de edad emprenden un viaje peligroso a Estados Unidos para reunirse con su familia. La migración es un problema fomentado por gobiernos anteriores. No es una problemática que se puede solucionar rápido, que en 30 años no se solucionó, nos dice Oliver Castro. Abner Valladares dice: la revista Forbes señala que el país tendrá un crecimiento económico, Producto Interno Bruto, del 4.6% por encima de países como Costa Rica, con un crecimiento del 2.6%. Entonces, ¿esta proyección es mala?, pregunta Abner. María Elena participa. Los inversionistas internacionales tienen mucha confianza por el buen manejo de la pandemia y el sistema de vacunación que tenemos en nuestro país. Es muy fundamental para garantizar su inversión, nos escribe María Elena. Antonio nos dice: esa es una tasa de crecimiento muy baja después de la caída del año pasado. Blanca pregunta: muy buenas noches, ¿las criptomonedas, el Bitcoin, atraerán inversionistas a nuestro país para apostarle al turismo y desarrollo local? Y finalmente, por la misma vía, Ricardo Alfonso nos dice, pregunta: ¿la solución económica para el gobierno será el Bitcoin y que administre las pensiones? La pregunta de Ricardo Alfonso, con la que cerramos la participación de nuestros amigos y regresamos al set, Eduardo, para las respuestas de nuestros invitados. Muy bien, gracias Mao por la participación. Carolina.
Sí, en cuanto a la tasa de crecimiento que se decía que es más alta, está asociada bastante a que fuimos de los que más caímos. Sí. Y por lo tanto el rebote, pues, pero que tomará años volver a la situación que estábamos en cuanto al nivel del PIB. Y recordemos que éramos el país con el menor crecimiento, y cuando se acabe esos programas de incentivo de Estados Unidos, vamos a ir viendo que vamos a regresar a nuestras tasas de largo plazo, a menos que se haga una estrategia de impulsar la inversión y de sanear las finanzas públicas. Muy bien. Álvaro, eso de las criptomonedas atrae inversión, dice, es una atracción de inversión a un sector importante, asegura. Sí, bueno, vamos a ver después del 7 de septiembre. No es fácil atraer inversión, ¿verdad? Así que más bien lo que hemos observado, como se veía en esa gráfica, desde el 1 de mayo en adelante, ha habido un fuerte deterioro en la confianza de los inversionistas extranjeros en el país, ¿verdad? Y el Bitcoin tiene que ver con esa desconfianza. Entonces, esperemos y veamos qué pasa. Nosotros pensamos que lo mejor hubiera sido no entrar al Bitcoin en este momento. El Salvador tiene demasiados problemas para agregar un problema más. En el caso, Carolina, están haciendo alusión de que no es un tema nuevo la migración, incluso que las familias viajan para reencontrar su tema de familia, y que no es un problema generado por este gobierno, lo cual es así. Efectivamente, este es un problema de varios años de bajo crecimiento y de que no se generan los empleos suficientes. Cada año entran a la fuerza laboral cerca de 50,000 empleos y no logramos. Entonces lo que hay que hacer es ver las causas que nos impiden que haya una mayor inversión, y lo que vemos es que no se están resolviendo esas causas y que se están añadiendo otros elementos que causan incertidumbres, algunos por factores políticos, y ahora pues con el Bitcoin, que ha generado una percepción de mayor riesgo y que puede desanimar y desincentivar aún más que venga inversión al país. En cuanto al tema del incremento al salario mínimo, Álvaro, ¿vieron ustedes algún impacto en las empresas a raíz de esta situación? Sí, en efecto se está preparando un estudio sobre el impacto del salario mínimo, el cual se va a presentar pues en las próximas semanas. Nada más podría adelantarles de que recordemos que en 2017 hubo un incremento al salario mínimo que fue arriba del 20%. Algunos sectores fue de 20% y en otros fue de 40% y de 80% y de 90%. Entonces ya se tiene la información pues de ese incremento, y se observó que tuvo un impacto negativo en el empleo formal y que hubo un aumento de la informalidad. Ahora, ya para ahorita, pues, apenas acaba de terminar el primer mes con el aumento del salario mínimo, entonces es todavía muy prematuro ver el impacto hoy, ¿verdad? Pero viendo la experiencia pasada, pues, no esperamos que sea diferente. Y hay una inyección de fondos tanto para el fideicomiso de apoyo de 150 millones, como el otro también para el Bitcoin, que estarían entrando también en vigencia, ¿no? Sí, y esos recursos no los tenemos, ¿verdad? Y entonces son más deuda, ¿sí? Y sin productividad. Entonces, es lo que planteaba antes, un préstamo te puede hundir o te puede sacar adelante, pero si no se ocupa para mejorar la productividad del país, entonces nos hunde más que nos ayuda a crecer. Muy bien. Álvaro, gracias por acompañarnos esta noche y compartir los detalles de este informe. Mucho gusto, gracias por la invitación y buenas noches a todos los televidentes. Carolina.
Muchas gracias por la invitación, Eduardo, un placer y buenas noches a todos los televidentes y gracias por escucharnos. Y gracias a ustedes también por participar esta noche en Debate con Nacho Castillo. Por supuesto, su cita con nosotros el día de mañana. Que descansen.